muy parecido a lo que vimos ayer. ¿Yo ya estoy compartiendo pantalla o no? No, profe. No, señora. Bueno, mm, entonces, ¿alguien se acuerda de las primeras clases qué es mortalidad? ¿Alguno se acuerda del concepto o no? ¿No? ¿Ninguno? ¿Se acuerda que por ahí estuvimos mirando en las definiciones? Profe, ¿no es el índice de personas que mueren en un tiempo? En un tiempo determinado, sí, señor. Sí, David. Entonces, mortalidad es el periodo, sí, es la incidencia de las personas que mueren en un tiempo determinado. Entonces, vamos a mirar que las medidas de frecuencia de mortalidad, entonces es una medida de frecuencia de qué, de la ocurrencia de qué, de la muerte que tiene una población en qué, en un periodo de tiempo específico. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Muerte ocurrida durante un periodo de tiempo dado sobre el tamaño de la población entre la que ocurrieron las muertes por 10 a la n. Es lo mismo que las fórmulas que utilizamos ayer. Entonces acá es muertes, ¿sí? Ocurridas durante un periodo de tiempo dado y el tamaño de la población. ¿Cuánta población fue donde ocurrió la muerte? El concepto de mortalidad, este concepto que nos está expresando, la magnitud de las muertes que se presentan en una población. ¿En qué? En el momento, por ejemplo, en el periodo del año 2012, o si lo vamos a mirar en un periodo más corto, en meses, ¿sí? De octubre a diciembre, si vamos a mirar, por ejemplo, un brote de alguna enfermedad, por ejemplo, de alguna enfermedad transmitida por vectores, entonces vamos a mirar en ese periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas personas murieron por decir, por malaria? La mortalidad puede estimarse para todos o algunos grupos de edad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo coger y mirar mortalidad de personas del sexo masculino en las edades comprendidas entre los 15 y 20 años. La mortalidad se puede clasificar como, yo la puedo clasificar en general. La general es la que me dice todas las muertes en una población, ¿sí? Sin especificar qué tipo de enfermedad. Mientras que la mortalidad específica, pues esa me va a decir a cuántos pacientes murieron, por ejemplo, por VIH, cuántos pacientes murieron por intoxicación alimentaria, por decir algo, cuántos pacientes murieron de cáncer de pulmón. Entonces la específica ya me especifica la muerte de unos pacientes por determinados casos. La general no me está clasificando. Entonces, la mortalidad general comúnmente puede que expresarse en forma de tasa y puedo como medirla cruda o ajustada. ¿Esto de qué depende? Pues del tratamiento estadístico que yo le dé. Entonces, vamos a mirar la mortalidad general, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este tratamiento, entonces la cruda es la que nos está expresando que la relación que existe entre el volumen de muertes ocurridas en un periodo dado y el tamaño de la población. Aquí, para ser más específicos, voy a mostrarles más adelante la fórmula. La mortalidad ajustada, quiere decir esta que la ajustada expresa que la relación, pero considerando que diferencias. Entonces la ajustada me mira diferencias, mientras que la cruda es la que te da la muerte en la población total, ¿sí? ¿Cuántos murieron en esa población? Ya la que es ajustada ya me está clasificando la información según qué, según el sexo, según la edad, ya me la está diferenciando. La fórmula de la tasa bruta o general, tenemos esta que es el número de muertes en un periodo de Profe, tiempo determinado. ¿puedes Señor, esperar un momentico mientras anoto la anterior diapositiva, por favor? ¿esta? Sí, profe. Bueno, me dices cuándo la paso. Entonces,
La mortalidad general, entonces tenemos ¿cuál? Los casos de muertes en un periodo determinado sobre la población por 10 a la n. Entonces miramos el 10 a la n, qué población es, si es por 10.000, por 100.000 o por 1.000 habitantes. Acuérdense que eso ya lo hemos venido manejando y depende de qué, de los resultados que nos den, para nosotros poder pasar ese valor a números enteros, para poderlo expresar. ¿Ya la puedo pasar? No, profe. ¿No? Bueno, entonces te espero, ¿sí? En este caso, las tasas se reportan como tasas ajustadas o estandarizadas. Ahí ya, por ejemplo, diríamos acá en lo que es la tasa de mortalidad ajustada, entonces diríamos, pacientes que murieron en las edades comprendidas entre 5 y 10 años debido de sexo masculino, ¿sí? Sobre el total de la población analizada por 10 a la n. Así sería la fórmula de esta mortalidad ajustada. Listo, profe. Bueno, aquí está la fórmula, ¿sí? La tasa bruta de mortalidad es la tasa de mortalidad por todas las causas, ¿sí? Lo que ya les expliqué ahorita. Entonces son todas las causas. Aquí no me está especificando una sola enfermedad, sino que en general la población, por ejemplo, de Colombia, ¿de qué más muere? ¿Sí? ¿De qué murió? ¿Sí? ¿De cuánto porcentaje murió? No me está especificando que murieron de diabetes, por obesidad o por alguna otra causa. Van a apuntar la fórmula, tasa de mortalidad general es igual al número de muertes en el periodo de tiempo, sí, en el periodo de tiempo que yo estoy analizando, sobre la población total promedio en ese periodo de tiempo. Esa población total promedio la sacamos de dónde, de las informaciones que nos dan el DANE, por ejemplo, cuánta población hay acá en Villavicencio, cuánta población hay en determinada comunidad. Entonces, ese es el dato que colocamos ahí. La tasa ajustada es la tasa de mortalidad por una causa específica, ¿sí? Entonces, por sexo, edad, ya lo expliqué, ¿sí? Y la mortalidad puede variar entre distintos subgrupos. ¿Qué quiere decir eso? Que en diferentes grupos de población, pues la mortalidad puede variar. ¿Esto de qué depende? Esto depende de los factores determinantes en la salud de cada población. Entonces, esta mortalidad, ¿sí? Puede variar en los subgrupos que podemos encontrar nosotros en una comunidad. En algunos casos se puede calcular combinaciones, como ya se los expliqué. Puedo combinar, por ejemplo, casos de muertes de femeninos con edad o, por ejemplo, niños menores de 5 años. Entonces, puedo combinar esas dos variables para yo saber la tasa de mortalidad específica. O puedo hacerlo sola. Puedo decir muertes por malaria en hombres, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo con uno o puedo colocarle ahí también la edad. Entonces, la fórmula para esta, que es la tasa de mortalidad específica, sería total de muertes en un grupo de edad y sexo específico de la población durante un periodo dado. Es importante que no se nos olvide que estas tasas de mortalidad siempre son por un periodo, que no se nos olvide dejarlo como a la deriva, no. Ese siempre tiene ese límite que yo tengo que colocar el periodo de tiempo, sean meses, en años, en días. Tengo que definir Profe, el ¿a qué es periodo. lo que se refiere con por 10N? Por 10n es cuando lo multiplico a la enésima, sí, potencia. Por ejemplo, me dio 0,010 como nos daba ayer, ¿sí? Entonces yo quiero pasar eso ¿a qué? A números enteros. Entonces lo multiplicaría por decir por 100, ¿sí? Para que me dé, por ejemplo, me dé 1%, o si lo quiero multiplicar por 1000, ya depende del valor. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Es para que el dato estadísticamente tú lo puedas expresar mejor y se pueda interpretar. Porque yo no puedo decir, la tasa de mortalidad fue de 0,10, ¿sí?
Yo tengo que decir, no, la tasa de mortalidad fue el 10% de la población murió por malaria. Entonces es la forma de expresar el dato. La población total estimada del mismo grupo. Entonces hay que tener en cuenta, yo no puedo hacer esta fórmula, por ejemplo, aquí del total de la población. Yo tengo que colocar acá la misma, sí, la población total estimada de qué, del mismo grupo y del mismo sexo en el mismo periodo de tiempo. Acuérdese lo que veíamos ayer, yo no puedo aquí colocar el total de la población de Villavicencio, ¿sí? Yo tengo que mirar el grupo de edad y el sexo en ese periodo de tiempo. Entonces, para que no vayamos a aplicar mal esta fórmula, tiene que ser así, que decir, tiene que tener la misma información. Algunos tipos específicos de tasas de mortalidad, ¿cuáles serían? La mortalidad, una que es muy utilizada, es la mortalidad neonatal y la postneonatal y la infantil. Entonces, cuando hablamos de mortalidad neonatal, hablamos cuando un niño que nació muere antes de los 28 días, ¿sí? Entonces, cuando un niño muere antes de los 28 días, estamos hablando de una mortalidad neonatal, ¿sí? ¿Sí me hago entender con esa expresión? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Cuando hablamos de postneonatal, es cuando ya el niño ha pasado estos 28 días hasta el año. Esa es la diferencia entre estas formas de medir las tasas de mortalidad en los niños. Es muy importante esta tasa de mortalidad infantil porque eso que nos está midiendo. Con los sistemas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, ellos que miden, comparan entre países, ¿sí? ¿Cuál es esa tasa de mortalidad que tienen los niños para mirar qué tan buenos son los servicios de salud en los países? Porque hay niños, por ejemplo, las tasas de mortalidad de niños menores de 5 años, que son enfermedades que pueden ser prevenibles a través de qué, a través de vacunación, a través de prevención y promoción, a través de campañas. Entonces, a través de estas tasas de mortalidad, ellos miran qué tan eficiente y qué tan bueno es el servicio de salud de diferentes países y los comparan. Profe, nosotros al principio habíamos hablado de dos términos que eran mortalidad y letalidad. Ya, yo no sé, no me acuerdo muy bien a qué hacíamos referencia, pero alguno de los dos era para muertes para niños, o sea, para nacimientos antes del año. Entonces creo que era natalidad, pero no sé, no estoy segura. O que era letalidad. Y mortalidad, pues ya eran muertes por casos, o sea, por cosas así. Y ya letalidad era por pues, muertes de niños referidos a niños antes de que cumplieran un año. ¿En qué parte lo dije? ¿Empezando? Sí, al principio del curso nosotros tocamos dos Ya. términos de mortalidad, pero no me acuerdo si también estamos hablando de los mismos. Cuando estábamos hablando de los términos, ¿sí? Cuando estábamos hablando de términos en epidemiologías, tocamos el tema de mortalidad y letalidad, ¿sí? Donde la letalidad es como ¿qué diferencia hay entre? La letalidad es como más específica en la población, ¿sí? Como tú lo estás diciendo. La letalidad que tuvo, por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, el chikungunya, ¿sí? En la población embarazada en el periodo de tal ataque, tanta gente murió con esas características específicas y fue letal, ¿sí? Y ya la mortalidad pues es ya lo más amplio. Y la natalidad Profe, es lo de los niños, ¿sí? Ya la natalidad es de los niños nacidos vivos, niños que murieron antes del año, que murieron antes de los 28 días, ¿sí? Entonces son tres términos muy similares, pero que me están midiendo ¿qué? La muerte
de pacientes por determinada enfermedad. ¿En qué? En diferentes tipos de población. Señor, dime. Pues yo quería como expresar el punto de vista como noto yo la mortalidad y la letalidad por sí. Quieren tener o sea, notar un poquito más la diferencia, según lo que yo Dime. entiendo. Y lo Dime. que sucede es que, por ejemplo, la mortalidad se refiere siempre es como dependiendo de la población, que tantas personas mueren a causa de algo, Sí, basándose en la señor. población. Y digamos, la letalidad ya depende es como de esa causa. O sea, Ujú. qué tantas personas mueren a las personas que le da eso. O sea, por ejemplo, un tóxico puede ser letal al 100%. La persona que ingiere ese tóxico ya es fijo que muere, ¿sí me hago entender? Eso es lo que yo entiendo por letalidad. En Sí, cambio, la es así. mortalidad ya es el porcentaje de personas que muere dependiendo de la población que hay. Esas Ujú. son las Sí, es diferencias que yo así. noto. Es así, ¿sí? Entonces la Y letalidad es profe, pero es que al principio nosotros tocábamos un tema, o sea que yo me acuerdo de que tú dijiste que eso era referido a muertes por niños menores antes de cumplir el primer año. pero eso es natalidad, ¿sí? En muchos países miran la natalidad, qué tantos niños murieron antes de cumplir el año, ¿sí? Y letalidad es lo que nos está diciendo. ¿Quién está hablando? ¿Oscar o David? A veces Oscar, confundo. profe. Oscar, ¿sí? Que es la cantidad de personas que mueren, ¿sí? En un periodo determinado. ¿Por qué? Por una enfermedad determinada, por una causa determinada, ¿sí? Profe, Entonces, pero natalidad, no, no, pues lo que yo tengo entendido, natalidad no se refiere a muertes, o sea, solamente a nacimientos. a nacimiento. Es decir, natalidad es los niños que murieron cuando, en el periodo ese de nacer, ¿sí? La natalidad, ¿cuándo murieron? ¿Por qué? Por esa causa. ¿Sí? ¿Sí entiendes la diferencia entre letalidad, mortalidad y natalidad? No, pues yo no, Os- o sea, sí, sí entiendo de lo de mortalidad y letalidad, pero no sé si nos estamos confundiendo con natalidad, porque natalidad no nos referimos, o pues lo que yo tengo entendido, a muerte, solamente a nacimientos. Entonces estoy Natalidad, confundida ahí, profe. natalidad es los niños que nacieron vivos, ¿sí? Por ejemplo, que yo nací en acá, ¿sí? Y ya lo que es natalidad, que si natalidad es los niños que nacen vivos. Y ya cuando miramos la mortalidad de ellos, pues ya estamos mirando lo que les estaba explicando en este momento, la que es mortalidad neonatal, postnatal o mortalidad infantil, que la mortalidad infantil es hasta los 5 años, la postneonatal es después de los 28 días y la mortalidad neonatal es la que va de 0 a 28 días. Y la natalidad es nacidos vivos en un periodo de tiempo, ¿sí? Y letalidad es lo que ya nos explicó el compañero, que es la causa, ¿sí? De muertes por algo específico. Y mortalidad ya es general, porque murió toda una población, ¿sí? Murieron 50 personas en Villavicencio en el periodo de tal a tal, ¿sí? ¿Ahora sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, alguien que me resuma, mortalidad. ¿Mortalidad qué es? Para que Natalia, nos, Natalia. para que nos queden los conceptos claros. ¿Mortalidad qué es? La mortalidad es el número de casos por muerte de la población Ajá. en un periodo de tiempo. Letalidad. ¿Qué sería la letalidad? Oscar, ayúdele. Es el número por casos, es el número de casos de muertes por alguna causa en específico en un determinado tiempo. Ujú. ¿Qué es qué? Natalidad. Tú lo dijiste ahorita. Nacimientos, profe, pero porque yo sola ya dije que había entendido. Listo. No, pero ¿me ayudas? ¿Listo? Y ya, y alguien que me diga qué es mortalidad neonatal, que la acabe de Las explicar. muertes de bebés. La-
De los que van de 0 a 28 días. De 0 a 28 días. ¿Y la postneonatal? De 28 días a un año. Ujú. ¿Y la infantil? No sé, profe, ¿de un año hasta cuándo? Hasta los 5. Hasta 5. Esa no la había dicho, hasta los 5. Perdón. Bueno, entonces ya nos quedó esa clara, ¿sí? ¿Íbamos dónde? Ya me perdí. Bueno, íbamos por aquí. Acá ya vimos esto, ¿sí? Neonatal, pues ya se los expliqué aquí. No les voy a entrar a explicar la fórmula como tal. Ustedes la revisan, por ejemplo, el numerador que va, la tasa de mortalidad neonatal. Por lo tanto, en el número, es el número de muertes entre niños menores de 28 años, eso iría en el numerador, ¿en qué? En un periodo de tiempo determinado. Y en el denominador, tengan en cuenta este dato, es el número de nacimientos vivos, reportados ¿en qué? En ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? Y la tasa de mortalidad neonatal generalmente se expresa en qué? Por 1000 nacimientos vivos. Es decir, entonces nos da ahorita miramos un ejemplo para que lo tengamos más claro. La tasa postneonatal es que de 28 días a un año y es lo mismo. Tenemos en el numerador los muertes de niños de 28 días hasta un año. No incluimos ahí el niño que murió a los 28 días, ¿sí? Quiere decir que incluimos el niño a los 29 días. ¿Listo, muchachos? Sobre el número de Dime, ¿sí? Sí, profe. ¿Listo? Y el denominador es el número de nacimientos vivos. Acá la tasa de letalidad. ¿Cómo sería la tasa de letalidad? Entonces, número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado, ¿sí? Como nos dijo Oscar, sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mirar? Que, por ejemplo, esos pacientes que tuvieron COVID, ¿sí? Por decir algo, ¿cuántos pacientes que tuvieron COVID murieron por esa causa de esa enfermedad? ¿Cuántos pacientes que tienen VIH mueren por esa causa? Entonces esa es letalidad. ¿Cuál es la importancia de esta? Que mide que la capacidad que tiene que una enfermedad, acuérdese cuando miramos la historia natural de la enfermedad, de desencadenar que haya una recuperación o una muerte. En este caso estaríamos mirando ¿qué? Estaríamos midiendo la letalidad, la muerte, la capacidad que tiene ese microorganismo para crear esa patogenicidad en el paciente y causarle ¿qué? La muerte. ¿Ya está claro entonces este concepto de letalidad? ¿Sí? Ahora sí. Sí, señora. Sí, profe, señora. Listo. Les voy a hacer un cajú con esto. Espere, verá. Les voy a poner a que me digan. Letalidad. Bueno, este ya lo vimos. Ejemplos de tasa de mortalidad. Entonces, tenemos acá número de defunciones sobre el total de población. Entonces, tenemos acá un ejemplo donde dice que en la ciudad de Villavicencio, esto es hipotético, ¿quién sabe cuánta población hay acá en Villavicencio? ¿Cuántos habitantes tengo? No, 800. ¿Cuántos hay? Hay como 520.000, algo así. ¿Sí? ¿Ve? Yo pensé que era más alto. Bueno, digamos que hay 212.000 habitantes. Creo que yo estuve mirando, no sé, pero me parece que, bueno, creo que como 800. Si alguien puede mirar ahí en Google, le agradezco y me dice el dato. Profe, 555.000. ¿Cuántos? 555.000. 555.000, gracias. Bueno, entonces digamos que en la ciudad de Villavicencio hay 212.000 habitantes, la mitad. Un total de 1.900 personas murieron durante el año 2019, 12 personas a causa de ¿qué? De leishmaniasis. Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores. Acuérdese que la estuvimos trabajando en las cadenas de transmisión. ¿Cuál es la tasa de mortalidad general? Entonces, ¿qué haríamos? Número de defunciones. ¿Cuántas fueron las defunciones?
212.000. 1900. 1900. ¿Dividido cuál? Ah, El no, total. 212.000 la población. En 212.000. 212.000 por 1000, porque acuérdese que estas tasas de mortalidad las expresamos por 1000 habitantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos daría? 8,9, ¿sí? Personas por 1000 habitantes. ¿Murieron de qué? De leishmaniasis, ¿sí? La tasa de mortalidad general en la ciudad de Villavicencio fue de 8,9 por 1000 habitantes de pacientes que murieron, ¿por qué? Por leishmaniasis. Aquí me tocaría completar el dato. ¿Alguna pregunta con respecto a esta fórmula despejada? No, señora. ¿No? Listo. Apunten las fórmulas. Profe, pero no, luego si uno quisiera decir por leishmaniasis, eso ya no sería específica. Aquí se está pidiendo es la mortalidad No, general. sí, perdón, sí. Aquí está, sí está confundida. No por leishmaniasis, población general, porque estamos hablando de tasa de mortalidad general. Ya si es específica, entonces cambia la fórmula. Sí, gracias. Ahí sería por 1000 habitantes. Entonces tendríamos, ¿cómo sería entonces? 8,9 por 1000 habitantes, ¿sí? Murieron 8,9 personas por 1000 habitantes en la ciudad de Villavicencio, sin decir por qué. Ya en la específica, ahí sí lo haríamos como acabo de decir, ¿sí? Entonces, ¿acá qué sería? El numerador, si queremos mirar pacientes con leishmania, ¿qué pondríamos en número de difunciones? ¿Qué colocaríamos 12. acá? 12. ¿Sobre cuál? ¿Sobre qué dato? La población total, Sobre la los 212 habitantes población. de Villavicencio. ¿Sí? Sobre los 212.000 habitantes, eso nos daría, acá cambia. ¿Por qué cambia esto? Por la cantidad que tenemos aquí, ¿sí? Acuérdense que les he estado insistiendo con respecto a esto de 10, 100, depende del tipo de población, de la cantidad de población que haya en una comunidad. Entonces, dependiendo de eso, usted empieza a cambiar el 10 a la N, ¿sí? Dependiendo de los datos que usted tenga, entonces utilizo 10.000, 100.000, ¿sí? O 1000. Entonces acá lo cambiaron, ¿por qué? Porque aquí tenemos 212.000 habitantes. Entonces tenemos, ¿quién me hace la fórmula sin puntos ni nada y me dice qué da toda sin multiplicarlo? Porfa, sin multiplicarlo, alguien que me haga 6 por 212. ¿Qué dato da? ¿Cómo nos da Profe, eso? es que me perdí un poco porque es 6. ¿Dónde dice? Ah, porque estoy perdida. Sí, señor, aquí no es 6, acá es 12. Dígame en 12 por 212, está mal. ¿Cuánto da? Sin puntos ni nada, profe. Sin puntos ni nada, ¿cuánto le da? ¿Cuánto da ese dato? 5,6 por 10 a la... ¿Cómo le dio? 5,66 por 10 a la menos 5. Alguien que lo haga en otra calculadora. ¿Qué valores? 12 Sí, profe, a mí dividido también me dio lo mismo. 212. 12 dividido 12 dividido 212.000. Profe da 0,00056. A mí me da 0,0, no sé si ven la cámara, ¿sí? ¿Sí la ven? A mí me da Sí, profe, No, sí. yo no. 0,000 Sí, a eso, profe. No, o sea, 596, ¿sí? Sí, profe. Entonces, como tengo que poner sí, el sí, 0, señora. 1, 2, 3, 4, 5 veces, entonces por eso lo multiplico, ¿por qué? Por 100.000,
¿Sí me entienden cómo tienen que manejar ese 10 a la n? Que me preguntaba ahora rato David. David, ¿sí me entiendes? Por la cantidad de ceros. David, se me fue. Profe, me perdí. Escucho, ¿Eran 2 escucho. o eran 6? Oscar, ¿sí entendió entonces eso? 12. No, ¿No lo profe. entendió? ¿Eran No, 12? Ve, Pero también. Con digamos, 12 a mí me da... Sí, Nico, eran 12. dime. profe, lo de 1000, A mí lo con de 12... 10.000, lo de 100.000 o lo que dé según 1000, no es según la población. Si estamos manejando 200, pues ya estamos en unidades de 100. Si estamos manejando de 10.000 habitantes, pues harían unidades de 10. Sí, es según la población, pero si a ti te da un dato, ¿sí me entiendes? Si te da un dato que no lo puedes tener entero, tienes que ajustarlo. Sí tienes que mirar el tipo de población, si son 1000 habitantes, 2000 habitantes, es decir, eso está relacionado, ¿sí? Que si yo tengo 1000 habitantes, pues entonces voy a multiplicar por 1000. Si tengo 10.000 habitantes, pues voy a multiplicar por 10.000. Si tengo 100.000 habitantes, pues multiplico por 100.000, ¿sí? Pero en Entonces aquí algunos sería 5.6 por cada 100.000. por 100.000 habitantes, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de mire que teníamos la misma, ¿sí? Teníamos 212.000 habitantes, pero el dato que me dio, el resultado que me dio es diferente. Yo no puedo multiplicarlo por 100.000, me toca multiplicarlo por 1000. Entonces, ustedes tienen que jugar con esa información para que les pueda dar un dato que ustedes lo puedan leer. Sí me hago entender, muchachos, con respecto a ese tema de 10.000 o de 100.000 o de 1.000. Ya depende de la información y del resultado que ustedes tengan. Por ejemplo, esto nos dio con 5 cifras a la izquierda. Tenemos que aproximarlo al número entero, ¿sí? Que sería por 100.000 habitantes. Pero, por ejemplo, si lo tengo por 4, pues yo lo podría poner por 10.000 habitantes. ¿Sí? ¿Sí Sí, me hago entender? ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí, asumo que al final se expresará según a lo que se multiplica, o sea, el número Según a entero lo que le va a dar, digamos, Ujú. Tú especificas por a ver, cuánto. en este caso que se multiplicó por 100.000, entonces se dice que 2,8, por decir exacto, 3 de cada 100.000 habitantes sufren de tal enfermedad Ajá, sí, ya tú tienes. o murieron por tal Ujú. enfermedad. Ya lo importante es cómo lo expreses, ¿sí? Si lo multiplicas por 10.000, pues 10.000 habitantes. Si lo multiplicas por 1.000, 1.000 habitantes. Y si lo multiplicas por 100.000, pues 100.000 habitantes. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, este está mal, sería 5.6, ¿sí? Fallecidos por 100.000 habitantes. ¿Por causa de qué? De la leishmaniasis. Mm. ¿Listo? Acá habría que corregirle esta diapositiva, yo la corrijo ahora. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién voluntario me hace el ejercicio y me dice cómo le da? ¿Quién lo hace? Alguien que lo haga y me diga qué resultado le da. Vale. Pues todos y el que lo haga primero. Bueno, eh, dice, en la ciudad de Villavicencio hay 315.300 habitantes. Un total de 3.200 personas murieron durante el año 2019. Profe, qué pena, me perdí un momentico. ¿Esos son los ejercicios que se van a entregar hoy? O sea, Sí, desde esta. sí, Vale, señora, espérame, yo vale, hago una muchas cosa acá y les voy a compartir el archivo. gracias. Vale, profe, muchas gracias, qué pena. Espérame, yo... ¿Cómo así que se entregan hoy? Dime. Perdón, no se Es que entrega, eso mañana. Alejandra. Mañana se entrega. Los ejercicios que se hacen Ah, hoy. profe, Dime. Ayer hicimos vale, vale.
Es que no sé cómo expresarlo, pero creo que muere una persona por cada 100 habitantes, general. Una persona, ¿por qué? Espérame, ya miramos cómo nos da. Voy a mirar acá A lo mí me de da 10.14. 10.14, ya miramos. Sí, a mí también me da ¿Por cada cuántos, 10.14 por por cada cuántos 10.000, habitantes? por 1.000 habitantes. Acá está O lo no del sería también. eh, voy a enviar Es que a mí me das por 100. escribidos, redactados. Sí, le da a una persona por 100 habitantes, también le puede dar. Es según cómo lo expresen, ¿sí? Ya depende de por lo que lo multipliquen. Espérame, se los comparto para que no tengan que escribirlo, sino que... si es este, sí. Entonces, digámosle aquí adjuntar. ¿A quién se lo envío? Ejercicios 2, este. ¿A quién le Profe, envío si los quiere ejercicios? envíemelo a mí, yo los reenvío al grupo. Entonces, espérame. A ver si ya me llegó a mí. Sí. Entonces, espera, yo te lo reenvío. Taller. Mm, Mira a ver si se lo envié. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos acá. Em, entonces, ¿quién me dice cómo le dio? ¿Cómo le dio el ejercicio? La tasa de mortalidad 10.12 y la específica 4.75 Entonces, vamos a ¿Por mirar si cuántos se... habitantes? por 10, 100.000. 10 punto qué? 10.1. 10.1 por 1000 habitantes, ¿sí? Te dio así como lo tengo yo acá. Sí, señora. Listo. ¿Alguien le dio diferente? ¿No? Entonces dividiríamos 3200 dividido 315 por 1000. ¿Y cómo se leería? La tasa de mortalidad general en la ciudad de Villavicencio fue 10,1 por 1000 habitantes. ¿Y cómo te dio la otra? Profe, y si yo llegara a poner, 4.75. y si yo ¿Cuánto? como lo dije ahorita, profe, ¿Cómo lo que hiciste? dije que una persona Profe, por cada 100 habitantes. También está bien, ¿sí? Porque tú lo estás Vale, profe. haciendo acá, ¿sí? Sí, profe. También está bien expresado, ¿sí? Por 100 habitantes. Ya si tú me dices una persona por 1000 habitantes, ya estaría mal, pero ahí está bien. Ahí profe, ¿qué te iba a decir? Mm, no. Profe, me enviaste el correo sin archivo. no, muy bonita. Muy bonita yo. Espérame, ya te lo reenvío por acá por el teléfono. ¿Cómo la dio Sí, me llegó sin el archivo. cómo dio la segunda? La otra me dio eso, por cada 100.000. 4.75 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? 4.75. ¿Y cómo lo expresamos? ¿Cómo se expresaría ese? Sí. ¿Quién me lee cómo se expresa? A Pues causa que de haya. neumonía en la ciudad de Villavicencio en el año 2019, ¿no? Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces quedaría así. Sí, Mm, sí. ya envié el taller, ¿sí? Para que lo puedan desarrollar por
¿Por qué? Para que eso es lo que van a subir a la plataforma. Los 3 de ayer y los que hacemos hoy. Y yo califico esos que me envían ¿Y ustedes. estos dos son ¿Listo? solamente ejemplo, profe? No, estos Es son los para el sábado, ¿cierto, ejercicios que los profe? estamos desarrollando. Sí. Porfa, me envían, Para el día sábado. los trabajos. Sí. Bueno, sí. Ahí todavía nos faltan 2 ejercicios, ¿cierto? ¿Alguien abrió el archivo que les mandé? Se lo mandé a Mayra también. ¿Me revisa si nos faltan todavía unos ejercicios? Revísame en el correo y me verifican. David. Ya lo busco, profe. A Mayra se lo envié por el WhatsApp y a David por el correo. Todavía nos faltan desarrollar 2 ejercicios, creo, porque es que no lo tengo acá abierto. ¿Sí? ¿Me verifican? El taller solo trae 3 puntos, profe. ¿Cuál queda faltando? ¿El de prevalencia? ¿El último punto es sobre qué? ¿En dónde están esos puntos, profe? Estaba un primer punto con A y B, y está un segundo de prevalencia y un tercero de incidencia. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es prevalencia e incidencia. ¿Alguien se acuerda del término que estuvimos hablando sobre prevalencia? ¿Se acuerdan qué es? Sí, profe. Sí, ¿qué era? No sé definirlo, profe, pero es que tanto se vuelven a repetir o sea, se vuelve a presentar la enfermedad en una determinada población. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? Acuérdense que eso fue pregunta de examen. ¿Qué fue cuál es la diferencia que tiene una incidencia y una prevalencia? Yo eso lo pregunté en el examen. La Creo que tiene que ver incidencia es con la como cuando hay casos nuevos, ¿no? Casos O sea, nuevos. cuando la prevalencia, pues ya sería los afectados, ¿no? ¿Quién me dice que es la prevalencia? La incidencia sí son los casos nuevos. ¿La prevalencia qué sería? Es la proporción de los individuos que están presentando esa enfermedad, ¿no? Sí. Entonces la prevalencia no me Los queda. individuos afectados, sí. Los Las personas afectados. afectadas Es decir, ahí no me está diciendo por una si son enfermedad. nuevos o viejos, sino los casos que hay, ¿sí? Y la incidencia son ¿qué? Los casos nuevos. Entonces vamos a mirar en las medidas de morbilidad, ¿sí? Las medidas de morbilidad. Hoy vamos a ver qué era mortalidad, que ya lo vimos, ¿sí? Vamos a resumir qué vimos. Mortalidad general, mortalidad específica, vimos letalidad, vimos lo que fue, les expliqué qué era la mortalidad neonatal, postneonatal y la mortalidad infantil, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí, muchachos? En esos 5 o 6 Sí, señora. pasos. profe. Listo. Bueno, Señora. entonces en las medidas de morbilidad, ¿qué vamos a mirar? La enfermedad puede medirse en términos de ¿qué? De incidencia y de prevalencia. Acuérdense que ya lo habíamos mirado. La prevalencia se refiere a ¿qué? Al número de individuos de ¿qué? De la población total que está relacionado con una enfermedad, ¿sí? Con una enfermedad determinada. Por ejemplo, la población total de Villavicencio que tiene tuberculosis. No vamos a mirar casos nuevos y que estén crónicos, no. Toda la población que tiene tuberculosis. Entonces eso es prevalencia. Debido a que un individuo solo puede encontrarse como o sano o enfermo con respecto a una enfermedad. Entonces, si tenemos toda esta población enferma o tenemos toda esta población aliviada. No podemos decir yo estoy medio enfermo o yo estoy medio aliviado. O usted está enfermo o está aliviado. La prevalencia representa que la probabilidad de que yo
desarrolle una enfermedad en un determinado periodo de tiempo. Porque yo puedo haberme expuesto a esa enfermedad, pero yo no haberla desarrollado. La prevalencia es una proporción que me indica que la frecuencia de un evento en general se define como la proporción de la población que padece la enfermedad en un tiempo determinado y se expresa como casos por 1000 o por 100 habitantes. ¿Sí? En la construcción de esta medida no siempre se conoce en forma precisa la población expuesta de riesgo y por lo general se utiliza solo una aproximación de la población total estudiada. Quiere decir que nosotros no podemos especificar si solo esta población fue la que estuvo en riesgo. Nosotros tenemos que aproximar esa información, ¿sí? No tenemos, sí, solo esta persona, solo esta localidad fue la que se expuso. Pues no sabemos si vino una persona de otro sitio y también estuvo expuesta. Si los datos se han recogido en un momento o punto temporal dado, P es llamado prevalencia puntual. Quiere decir que si yo recogí la información aquí en la vereda, no sé, digamos Caimalito, no sé si existe, recogí la información acá en este tiempo determinado, entonces a esa prevalencia le llamo prevalencia puntual, porque yo estoy determinando en un tiempo específico y en un lugar específico. En la probabilidad que un individuo de una población de ser un caso en el momento T y calcularlo de la siguiente manera. ¿Cómo lo haríamos? Número de casos existentes que en este momento, en este periodo de tiempo, sobre el total de la población que hay en este momento, ¿sí? En ese periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir la prevalencia que hubo de tuberculosis en el periodo. Puedo ir y revisar, por ejemplo, la base de datos del Civigila, voy y busco cuáles fueron los pacientes con tuberculosis en el periodo del 2015 al 2020 en la población de, por decir, de Risaralda. Entonces ahí estaríamos hablando de una prevalencia puntual porque estoy definiéndola, el sitio y el tiempo puntual. Y el total de la población que había que en ese momento, en ese tiempo determinado. ¿Sí me hago comprender con respecto a la prevalencia puntual? ¿Sí? Muchachos, ¿sí? Sí, profe, en un Bueno. determinado tiempo. Bueno, la prevalencia de una enfermedad depende de qué, de la incidencia y de la duración de la enfermedad. La prevalencia es útil para valorar la necesidad de qué, de asistencia sanitaria, de planificar los servicios de salud o estimar las necesidades que tiene de que esa comunidad pues tenga que asistirla debido a que se está presentando mucho una enfermedad. Entonces la prevalencia me ayuda como a mirar de qué se me está enfermando esa población. Tenemos acá un ejemplo donde dice que en una encuesta a pacientes en una clínica de enfermedades de transmisión sexual en San Francisco, 180 de 300 pacientes entrevistados informaron que no usaban ¿qué? Condón. Al menos una vez durante los 2 meses anteriores a la entrevista. El periodo de prevalencia del uso del condón en esta población durante los últimos 2 meses se calcula como. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identifico quién es X y quién es Y. Entonces, X sería ¿qué? Los usuarios que usaban el condón, que serían ¿cuántos? 180. Y el total serían ¿cuántos? Los 300 pacientes que fueron entrevistados. Entonces, ¿yo qué haría? Despejaría la fórmula. 180 dividido 300, ¿por qué? Por 100. Esto me daría ¿qué? Que el 60% de las personas que usaron el condón en esos 2 meses fue de, ¿qué? De este porcentaje, el 60% usaron condón en ese periodo determinado. ¿Sí? Entonces es mirar, por ejemplo, si es una enfermedad, miraríamos aquí, por ejemplo, que fueron 180 pacientes
que estuvieron enfermos, dividido 300 pacientes, ¿sí? Que por ejemplo esa era la población que había en ese sitio, por 100, y ahí sacaríamos el 60%. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos dicen que entre el año 1995 y 2000 se tuvieron 140 casos de tuberculosis en una población de 80.000 habitantes. ¿Cuál es la prevalencia de la tuberculosis en Colombia en el periodo de 1995 al 2000? ¿Cuál sería? ¿Quién me hace el cálculo? Tenemos que de 1995 al 2000 tuvimos 140 casos en una población de 80.000 habitantes. ¿Cómo haríamos el cálculo ahí? ¿Quién me lo hace? Y me dice Divide cuánto le da. 140 entre 80.000 y lo multiplica por el porcentaje que es 100. Y eso le daría 0.17%. ¿Ya lo multiplicaste? No, ¿A Sí, quién le profe. da otro dato? Profe, ¿no se multiplica por 10.000? sí, Sí. sería por 10.000 porque es en la cantidad de habitantes, ¿no? 140 dividido 80. Dígame los datos que les dieron. 80.000. A mí me dio 0.17. 0017, ¿cierto? No, Entonces, ya miro. ¿cómo te dio a ti, Nicolás? Profe, 0.0017. ¿Y cómo me quedaría si lo pasamos, si lo convertimos a un número? 17.5. 17.5, ¿qué? Termíname la idea. 17.5, ¿qué? 17.5 casos por cada 10.000 habitantes. Ujú. ¿Por ciento? ¿No? ¿No es por ciento ahí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Corriste 4 0, ¿cierto? Sí, Nico, Sí, señora. sí, sí. ¿cómo me quedaría? Sí, como dice Nicolás, tendríamos 140 pacientes con tuberculosis sobre 80.000 habitantes por Era por 10.000, 10.000. me daría 17,5. ¿Sí? Entonces yo diría que la prevalencia sería de 17. Esta sería tasa de mortalidad específica. ¿Sí? Sí, lo podríamos decir así también, sí, señora. Pero aquí estamos hablando de prevalencia, ¿sí? Pero la fórmula es lo mismo, ¿sí? En lo que estamos hablando es de Sí. prevalencia como tal, de morbilidad. Pero la fórmula, si tú la miras, es la misma, es la misma, tiene las mismas características. ¿Alguien le dijo diferente? Por ejemplo, No, Oscar. Oscar, si tú lo haces por 1000, ¿cómo quedaría? ¿Cómo me quedaría esta si le No, hacemos? profe, yo quedé confundido. Quiero ver la fórmula otra vez, profe. Ah, ¿sí ve? Voy a mostrarle la fórmula. ¿Sí? A ver, Por 1.000 le quedaría 1.75. esta es la fórmula. Número de casos Ahora lo existentes en mismo. este momento. ¿Cuántos números de casos tenemos, Oscar? No, profe, ya era lo mismo que aplicar que en el caso anterior, sino que yo creía que esta vez, como el ejemplo puntual que dieron ahí ahorita era pasando los porcentajes, creí que siempre se pasaba porcentaje. Pero es lo No, mismo, es por el 10 a lo la n. mismo. Ujú. ¿Listo? ¿Ya? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar incidencia. Entonces, incidencia ya me habían dicho ustedes que era que los casos nuevos, ¿sí? Casos nuevos en los que se presenta una enfermedad en una población. ¿Esto qué nos ayuda a evaluar? Las medidas, ¿para qué? Para prevenir que aparezca la enfermedad. La incidencia nos dice que la frecuencia de casos nuevos de un evento, no se les vaya a olvidar este dato. A diferencia de la prevalencia, la incidencia inician con poblaciones susceptibles, libres del evento.
en las cuales se observa la presentación de casos nuevos en un periodo de tiempo. Entonces, quiere decir, yo quiero hacer un trabajo sobre la incidencia de la intoxicación por plomo en la comunidad que está aledaña a la mina que queda ¿en qué pueblito? No sé. Bueno, en el pueblito X. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para mirar esa incidencia, esa intoxicación? Tengo que estudiar en determinado periodo de tiempo, ¿sí? Si se me van a presentar casos nuevos, ¿sí? Si se van a presentar algún caso, ¿sí? Porque son casos nuevos. Entonces no es como la prevalencia que yo voy y miro, cuántos subieron y sale. No. La incidencia sí, si ustedes van a hacer un estudio de incidencia, necesitan ¿qué? Tiempo para ustedes ir y observar cómo se comporta esa población. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me entienden la diferencia entre la prevalencia y la incidencia en cuanto a estudios? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces continúo. Los resultados no solo nos indica el volumen final de los casos nuevos aparecidos durante el seguimiento, sino que también que nos ayuda a establecer la relación de la causa y el efecto, determinada en esa población y en la enfermedad específica. La incidencia es una enfermedad que puede medirse de dos formas. ¿Cómo la puedo medir? La puedo medir basada en el tiempo y persona y mediante la incidencia acumulada, que está basada en ¿qué? En el número de personas en riesgo. Entonces, esa es la forma como yo puedo evaluar la incidencia, según el tiempo y persona y según las personas que están en riesgo. La tasa de incidencia, denominada también densidad de incidencia, expresa la ocurrencia, ¿sí?, de la relación tiempo-persona, ya por lo que les expliqué, porque hay que mirar cómo se comporta la exposición a algo en una población. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, la fórmula de la tasa de incidencia, decimos que tenemos número de casos nuevos sobre la sumatoria de los periodos libres de la enfermedad, definidos para el estudio en tiempo y persona, ¿sí? Entonces, quiere decir, yo tengo número de casos nuevos, sigamos con el ejemplo, por ejemplo, de tuberculosis, número de casos nuevos de tuberculosis sobre la suma de los periodos libres de la enfermedad, ¿sí? El periodo libre que no se presentó la enfermedad en esa población. ¿Sí me hago entender? Vamos a mirar un ejemplo. No entiendo lo del tiempo, profe, lo de... La de esta, que estaba al inicio, sí, yo les estaba diciendo que para nosotros poder mirar, para hacer un estudio de incidencia, como es un caso nuevo, ¿sí? Yo no puedo decir, usted es un caso nuevo, ¿sí? Tengo que estudiar esa población. ¿En un qué? En un periodo de tiempo. Por eso es importante en la incidencia el tiempo. Porque usted estudiando por ejemplo, yo voy a estudiar la tuberculosis en el año 2000, en el periodo de, por ejemplo, estamos en qué mes, septiembre. De septiembre a diciembre, ¿sí? Del 2020. Entonces yo en esa población voy a estudiarlos para mirar en ese periodo de tiempo que hubieron, por decir algo, en esa comunidad teníamos 100 personas, de esas 100 personas, ¿cuántas personas resultaron con tuberculosis? ¿Sí? Que me resultaron 3 personas. Entonces, 3 personas, ¿sobre qué? ¿Sobre cuánto lo dividirías? ¿Sobre cuánto lo dividirías? Que yo acabo de decir el valor. ¿Sobre 100. qué? Sobre 100 personas. ¿Listo? Porque fue en ese periodo de tiempo, persona que yo evalué. ¿Claro? Sí, señora. Bueno, listo. Y vamos por acá en la fórmula, ¿listo? Esta ya la expliqué. Y la incidencia acumulada, entonces... Profe, ¿me va a ver la diapositiva de la fórmula, la anterior, por favor? Esta. Me dices cuándo la muevo.
Listo, profe. ¿Listo? Gracias. A ti. Bueno, incidencia acumulada. Entonces, la incidencia acumulada expresa únicamente que el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante un periodo y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el evento en un estudio. Por esta razón también la denominamos riesgo. Es la probabilidad de que, de desarrollar ¿qué? Un evento, de que yo pueda desarrollar la enfermedad en esa población. También se ha definido la probabilidad o riesgo medio de los miembros de una población de contraer ¿qué? Una enfermedad en un periodo específico. Volvemos al mismo ejemplo. Entonces voy a mirar en esta población de 100 personas, cuántas personas pueden estar en riesgo y pueden presentar ¿qué? La enfermedad. Aquí tenemos la fórmula de la incidencia acumulada, donde nos dice que el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado sobre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuestas al riesgo en el inicio del estudio. Entonces acá tenemos que ya yo colocaría número de personas que contraen la enfermedad. De las 100 personas me contrayeron ¿cuántas la enfermedad? 3, ¿cierto? Y el número de personas libres de la enfermedad en la población expuestas. ¿Cuántas serían las que quedarían libres de la enfermedad? 97. Y eso es todo. ¿Listo? ¿Van a apuntar la fórmula? Esa fórmula es número de personas sobre el número de personas libres. Es que Sí. no. Número Ok. de personas que contraen la enfermedad. Espérame, yo la pongo más pequeñita para que se entienda. No sé si de pronto cuando le hice ajustes de la letra. ¿Cuál es la diapositiva? Yo no sé cuál es. ¿Es esta? No. Número de casos. No, profesor. No. La diapositiva se llama incidencia acumulada. Antes, profe. Antes. Tasa de incidencia. Esta ya la vimos, esta. Aquí. ¿Es eso? No. Sí, es eso. Esta, ¿sí? Entonces quedaría así. ¿Sí? Número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado sobre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. Entonces, para recordar la incidencia, es una medida de frecuencia con la que ocurre un evento como nuevo. Acuérdense que es un caso nuevo de la enfermedad. Un caso nuevo de la enfermedad en una población durante un tiempo determinado. Entonces, número de casos que ocurren durante un periodo de tiempo dado sobre la población en riesgo durante el mismo periodo. Esta es la fórmula en general, ¿sí? Apunten esa fórmula. No sé por qué se me desacomodó esta también. Profe, pero eso no es igual a la anterior fórmula. Es que no la alcanzo a dar la anterior. Espérame, yo la minimizo. Ya. Entonces sería número de casos que ocurren durante un periodo determinado sobre la población en riesgo durante el mismo periodo. Entonces, cuando ustedes le digan, midan tasa, esta es la fórmula, ¿sí? Y esta, la anterior, era la tasa acumulada, la anterior que había, que era número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado y número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. Vamos a mirar un ejemplo. Dime. En el ejercicio, en el tercer ejercicio, ¿cuánto te dio? En el tercero. En el de calcula la incidencia decía del 2018. Ya te digo.
aquí tengo un ejemplo. Vamos a mirar primero este ejemplo. Dice, determinar la incidencia. Profe, No sé pero si me deja hacer la fórmula. ¿esta? Sí, esa. Un momentito. Bueno. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. A ti. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces tenemos que en el 2018 se notificaron 731.159 casos de infección respiratoria a causa de que de contaminación ambiental en la población en Bogotá. Contaminación. La población civil de bogotanos en el 2018 se estimaba que era de 246. Eso es imposible, pero bueno, de 246 millones de personas. Creo que en este momento están como en 8, ¿no? Calcularemos 10 a la 5n estos datos, utilizaremos un valor de 10 por 10. Vamos a mirar cómo lo calculamos. Que decir, aquí nos están diciendo que vamos a calcular 10 a la 5n. Calcularemos el índice de incidencia de infección respiratoria del año 2018 para la población civil en Bogotá. Entonces, lo primero que tenemos que definir son quién es X y quién es Y. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar quién es X, pues X serían quiénes. Los 733.151 casos que tenemos de personas enfermas y Y sería que el total de la población. Y 10 a la N pues sería 10 a la 5, que sería ¿qué? 100.000, ¿sí? Calcular la fórmula, entonces X sobre Y sobre 100.000. Aquí lo podríamos poner podríamos colocarlo también sobre 10.000 o sobre 1.000. Ya depende de cómo ustedes expresen el dato. Entonces tendríamos 733.151 sobre 246.000.552.000 por 100.000. Me darían que tendríamos un porcentaje, tendríamos un valor de 297, ¿sí? Personas que tendrían la enfermedad por 100.000 habitantes. Ah, pero es que esto está en decimales. Ah, pero acá sí lo ponemos por 1.000 habitantes, ¿sí? Si lo expresamos por 1.000, entonces moveríamos los ceros, ¿sí? Y nos quedaría 1, 2, 3, ¿sí? 3 casos. 3 casos por 1.000 habitantes. ¿Sí entienden el despeje de esta fórmula? No, profe, no entendí lo último. Si tú lo quieres expresar por 1.000 habitantes, entonces ¿yo qué hago? Muevo, ¿sí? Si lo quiero expresar no por 100.000, sino por 1.000, entonces movería 1, 2, 3, ¿sí? 2, me quedarían 2,9. No lo estaría expresando por 100.000, sino por 1.000. Entonces diría que hay 2,9, lo aproximo ¿a qué? A 3. 3 casos representados por 1.000 habitantes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Como este número me quedó tan grande, como me quedó lo que hago, habitantes, 2, 2,3. 10 casos por 1.000 habitantes. Se me va a apagar el computador. Se escucha entrecortado. ¿Listo? Profe. Vamos a mirar el ejercicio. Ahora Sí, profe, no se te escucha bien. no te escucho. ¿Qué se Se escucha entrecortado. Profe. Vamos a ver si así las escucho. ¿Qué me estaban diciendo? Que se te Porque yo escucha creo que era que estaba mal entrecortado, por la como que la batería. señal está mala. Dime.
Era por la batería, ya lo conecté. Yo creo que era por la batería. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo les dio el ejercicio? Calcular la tasa de incidencia de VIH. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Quién me Dividir dice? 41.595 sobre 248.710.000 y multiplicarlo por 1.000. ¿Y cuánto te dio? ¿Cuánto les dio? ¿Quién me da el resultado? 0,16. 0,16. Vamos, 41.595 dividido 248.710.3. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto te dio? 0,16. 0,16. ¿A quién le dio diferente? Profe, ahí siempre tiene que ser por 10 a la 5n. 10 a la 5n. Depende del resultado que te dé. Uno, Entonces sigue 3, siendo 4, dependiendo. 1, Entonces en 2, este caso, profe, sería Profe, ¿no es por 1.6 10.000? por 100.000. Da Por 100.000, perdón. 16,72. quiere decir, si tú lo expresas por Sí, 10.000 por 100.000 o si lo así. expresas por 100.000, igual el resultado está bien, ¿sí? La Sí, expresión bro. está bien, ¿sí? O sea, con tal es dejarlo expresado porque lo está multiplicando. Porque él está multiplicando. Quiere decir, si yo digo 16,7 por 100.000 habitantes, o el otro resultado, ¿cómo les dio? 1.6, ¿sí? Sí, ¿Cómo por les Sí, 10.000 da profe. 1,6. 1.6, ¿sí? Por 10.000 habitantes, ¿qué? Entonces, ¿cómo leeríamos esto? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos esto? Este resultado, ¿cómo se interpreta? ¿Quién me dice cómo sería el enunciado? Como la tasa de incidencia de SIDA es de 16,7 por 100.000 habitantes, Sí, en la, señor. Sí, por 100.000 habitantes. ¿Sí? Y ya se me acabó la presentación. Entonces sería 10,7, ¿listo? Estos ejercicios que desarrollamos hoy son los que tenemos que subir a la plataforma, ¿sí? Con los de ayer y creo que mañana vamos a ver solo un ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a los ejercicios, muchachos? no señora. ¿Tienen algo? ¿Quieren que los desarrollemos diferente, de otra forma, o así está bien? Que vayamos despejando las dudas y los vayamos realizando. Ustedes me dirán. ¿Está Pues bien yo así? entendí, creo que está bien hasta el momento, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si... Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, así está chévere. Así está bien. Bueno, hoy no alcancé a hacerles el juego. Mañana entonces nos vemos para revisar el último tema de las medidas de frecuencia, que son medidas de asociación. No sé si me faltó alguien por llamar a lista. No Profe, sé si tienen alguna Ah, pregunta, una, muchachos. Dime. una cuestión, lo que pasa es que hace poco me comuniqué con un conocido de Angie y me dice que ya no tiene luz de Barandica, que no tiene Ah, electricidad, entonces por eso no se ha podido conectar a clase. de Angie, listo. bueno. Profe, yo llegué un poquito tarde porque el internet me estaba fallando un poquito. Nicolás, ¿quién más llegó que no lo haya chuleado? Kiara entró, no. Kiara no entró. Y Merchan tampoco. Ah, Jessica sí.
Jessica Lorena sí está, sí, listo. Entonces solo faltó Kiara y Angie que no tiene internet, que no tiene que energía. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al tema o quedó todo claro? ¿Sí? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Listo. Pues a darle